tu poder y tu gloria a todas las naciones. Anhelamos que tu Espíritu Santo se derrame y que transforme las vidas. Ríos de fe fluyen en mí. Siento tu unción, es tu Espíritu en mí. Anhelamos tu poder y tu gloria, que tu presencia inunde toda la tierra. Puede levantar su voz, iglesia, y comenzar a adorar. Levante su voz y dígale: santo, 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 santo. El cielo se abrió en este lugar. La atmósfera ha cambiado. Yo no sé si usted percibe lo que está aconteciendo, pero se escuchó la voz de Dios cuando dijo: cuando lo sobrenatural toca lo natural, algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. Así que levante sus manos y comience a adorar y dígale: santo. Que te remandere basso requira braca tarara babase. Il rabaco torumandi di braccio che te re basso catarabandara babase. Il ramanderi braco torebashe che te remanderi babase que te rebra. Están en medio de nosotros. Están en medio de nosotros. Y catorro boshe que te ramandere brasere que te rama. La gloria, la gloria, la gloria futura de esta casa, lo que está por acontecer en este lugar, se estará empezando a vivir los días miércoles. Lo que está por acontecer en esta casa empezará a vivirse las noches de los miércoles. Y rabasha que te remandere brazorre que te rababase. El movimiento angelical, los millares y millares y millares y millares han entrado a este lugar. Han entrado a este lugar. Y rabase que te rebandoro broche que te rababase. Aquí hay milagros sucediendo en medio de la adoración. En medio de la adoración. Y ramandere braqueta rabá. Aquí hay una iglesia que puede abrir su boca y hablar sus lenguas, porque hay misterio en lo que hablamos, hay misterio en lo que declaramos. Y ramandere broche que te rebrandará. Todo aquel que entra por esa puerta triste, aquí encontrará el gozo de Jehová. Muéstrame el gozo de tu salvación. Y esta noche hay un Pentecostés aconteciendo. Esta noche hay un Pentecostés aconteciendo. Yo no sé si tú puedes percibir, pero el Espíritu Santo está derramando un vino nuevo, un aceite nuevo. Y ramando
que fueron entendidos y quebraron su odre. Esta noche prepárense para recibir el vino nuevo, el vino nuevo, el vino nuevo. Y rabase que te rebandará, brashe que te rababase. Y nos unimos a los ángeles y decimos: Santo, Santo, Santo. Santo, 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 santo. Abra su boca, iglesia. Hable sus lenguas. Algo está sucediendo en esta casa hoy. Algo está sucediendo en esta casa hoy. Y ramandere bracote rebasore mandará brase. Y ramandere bashe que te rebaso rebrandará mamá sere. Su gloria visitó la casa. Y dice la escritura que todos los que estaban reunidos fueron llenos y eran como llamas de fuego, como llamas de fuego, como llamas de fuego. Y rebese que te ramandará brashe. Algo en muchos se está encendiendo hoy. Algo se está encendiendo hoy. Y ramandere braqueta rabashe lebrandaré. El Espíritu Santo se está derramando. Y escucho muy fuerte la voz del Espíritu que me dice: aquellos que su odre fue quebrado, aquellos que decidieron dejarse moldear en las manos del alfarero, aquellos que buscaron y han provocado en Dios algo nuevo, aquellos que se rindieron. Este es el tiempo, dice el Señor, donde empiezo a traer una revelación nueva para esta casa. Y ramandere bracatarabase. Este es el tiempo. Y la escritura habla en Ageo 2:9 y dice en la nueva traducción viviente: la gloria, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar traeré paz. Y en este lugar habrán milagros. Y en este lugar habrán señales. Y en este lugar se verá la gloria de Jehová. Irá de aumento en aumento. Irá de aumento en aumento. Yo no sé si usted lo cree, iglesia. Y tú que estás ahí en tu casa, tú que nos estás viendo a través de la transmisión, todo lo que acá se está viviendo, tú también empezarás a vivir. Tú también empezarás a vivir los milagros. Tú también empezarás a vivir las cosas que Dios ha hablado y ha dicho. Porque Él trae un nuevo tiempo. Él trae un nuevo tiempo. Se escucha el canto de la tórtola. Se escucha el canto de la tórtola que anuncia un nuevo tiempo. Anuncia un nuevo tiempo. Levante sus manos, iglesia, y dígale: Santo. Esa es la melodía del cielo. Eso es lo que los ángeles dicen. Y hoy nos unimos a ellos y decimos: Santo, 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 Santo. Dios poderoso, Santo, Santo, y santo, y santo, y santo,
Rabashe que te rebrandará brase. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. No se canse de decirle, no se canse de adorar y de decirle santo. Tú eres santo. Rabashe que te reprendere bra. Y rabashe que te reprendere brasore. Y ramandere braire que te rebrazo, que te remandiri basso, que te rababa y cerebra. Y que ti ribandore obroco te remandiri brasce, que te rebasso rebra. Un remandiri basce que te reboso, cotorro mandara baserebra que te re. El fruto de esta casa. El fruto de esta casa. Y ramandere braire que te rebra. Es grande. Es grande, es grande, es grande. Escuchen. Escuchen las voces de millares y millares. Y ramando rubro cutiribaso que te rebaso y mandaré braire. A los que los han visitado hogares. Y ramandarabache que te rebra. Escuchen las voces. Son millares y millares. Y remandiribrache que te reba y remandarabra. Aumentará. Su gloria aumentará. Su gloria aumentará. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y ramanduru brucutiribase que te remandiribrase. Arramaire que te rebró. Porque en esta casa le he encontrado fe. Acatire macho que te rebrandará brase. Empezamos a crecer. Y que tirimandero broire que rabraza. Y catarramandere brose que te rebandere braire. Son millares y millares. Son millares y millares. Hay algo imposible para Jehová. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero el Espíritu Santo me dice: solo pregúntale si hay algo imposible para mí, si hay algo imposible para mí. Y catarramandere brose que tarrabaire manderi. Yo estoy obrando. Yo estoy dando órdenes. Y catarramandara brase. Prepárense, pastores y líderes, porque en lo que resta de la semana leerán testimonios, dice el Señor. Leerán testimonios de lo que yo estoy haciendo en la vida de mis hijos, en la vida de mis escogidos. Porque traigo órdenes a favor de ustedes. Traigo órdenes a favor de ustedes. Y ramandere broco te rebase. Y ramandere braire quitarraba. Hoy fuerzas renovadas. Hoy tu mente está siendo renovada. Y catarramanso que te rebraira mandere. Si hay alguien que había venido enfermo, crea por su milagro. Crea hoy por su sanidad. Ukitirripaso que tarramandara braire. Yo escucho la voz del Padre que me habla y me dice: hay diseños muy específicos que yo daré a esta casa. Y catarramandoro broire que te rebrazo. Hay un cuaderno con muchas hojas en blanco aún. Ucuturrumandere brazo que tarrabazo irema. Y catirramandiri bro que te rebaso que tarramandere braire. Y taramandoro broche que te reba. Escucho la voz del Espíritu que me habla y me dice:
hay más diseños aún. Y catarrabazo que te remandará braire. Hay aún más diseños. Hay amandere broche que reba. Escribe y catorrobache que te remandará braire. Y catarramandore brache que te rebasará mandare bra. Uy, iramandere. Tu espíritu lo sabe. Urramandere bra, tu espíritu lo sabe. Ríos de fe te hablaré aún más profundo, te hablaré aún más profundo, más profundo. Puedes respirar y sentir como el cambio de atmósfera. Iramandere broire. Digámosle santo. Irabashere mandere braire. Dile santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Tú eres santo, santo, santo. Bendito, bendito seas tú. Bendito tu nombre, Señor. Digno de suprema alabanza. Digno de suprema alabanza. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Puedo darle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Puede tomar su lugar, amada iglesia. ¿Cuántos están gozosos esta noche? Yo quiero hoy darle la más cordial bienvenida a la iglesia presencial, pero también a nuestra iglesia global digital que está conectada. Qué hermoso el saber que las vertientes de lo que Dios habló hoy se está viviendo. Y sabe, yo recordaba cuando a Ríos de Fe le sembraron una cámara, una cosita así chiquita. Y si usted viera esos videos y Dios hablaba y gente era bendecida a través de lo que era impartido desde el altar. Pero el Espíritu Santo solo me hablaba y me decía: hay cosas que comenzarán a incrementar y será tan notorio, iglesia, tan notorio, y usted tendrá que testificar de lo que Dios está haciendo. Amén. Bendecimos tu santo nombre. Deje sus ojos cerrados un momento. Llega a su lugar. Todo mi ser, escribe el salmista, todo mi ser bendiga tu santo nombre.
todo mi ser bendice tu nombre. Tú eres la razón por la que estamos aquí, Señor. Muévete de una manera que describe el texto, cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado, cosas que no han subido en corazón de hombre. Son las que tú has preparado para los que te amamos, Señor. Oro para que tu reino se mueva y manifieste de todas las maneras en que la Escritura describe que puede suceder, Señor. Tu voz se pasee por todo el lugar, tu presencia se deje sentir, Señor. Tus ángeles se muevan por todos lados. Milagros acontezcan físicamente, milagros acontezcan a distancia en la iglesia digital. Sucedan cosas hermosas, Señor, y testificaremos y glorificaremos tu santo nombre. Tú eres el único que se llevará toda la gloria en este lugar, el único que merece la honra, el honor y la alabanza. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Oramos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso a Jesús. Ahí estamos. Muy bien. En las notas de aleluya, por favor. No, déjalo, quiero que la gente oiga. Aleluya, con grande celo, la gloria, cualquiera de esas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Levánteme sus manos, por favor. Muy bien. Así puedo continuar. ¿Cuántos en la iglesia digital estuvieron la semana? ¿Qué dije? Es para ver si me está poniendo atención. Nada más los estoy probando. Muy bien. ¿Cuántos estuvieron el miércoles pasado entonces? A ver, ¿cuántos estuvieron en la iglesia digital el miércoles pasado también? ¿Alguien me puede decir cuál era el tema? La voz que activa tu espíritu. Vamos a avanzar entonces. Y recapitulando, el Señor me permitió enseñar 5 maneras en las que Dios habla en la Escritura. Y la primera, cuando pusimos el orden, yo lo puse de la siguiente manera: la voz de Dios, la voz de un ángel, la voz de tu pastor, la voz de un profeta o la voz de una persona que puede ser ungida, que está cerca de ti, alguien que camina contigo en el reino. Pero básicamente lo que quiero decir, cuando puse ese orden, está en orden de importancia. Cuando lo empecé a enseñar es en orden de importancia, pero al revés, porque quiero empezar por lo más sencillo y terminar diciéndole cómo Dios le quiere hablar a usted. Profetice conmigo y diga de la par suya: Dios te va a hablar. De alguna de estas maneras, pero Dios te va a hablar. Y el Espíritu Santo me enseñó esta semana, fue una cosa tan hermosa, de verdad, poder escuchar cómo Dios amplía una enseñanza que ya de alguna manera di y compartí. Así que vamos a ir entonces a la Escritura. Acompáñenme, por favor. Me quedé describiendo que ya puede ser que Dios le haya hablado a través de una persona, a través de un profeta, que fue la que me fascinó. Pero la tercera es a través de la voz de... Vamos pues. No dice un pastor. A ver, diga conmigo: tu pastor. Otra vez, a través de la voz de tu pastor. ¿A qué voz obedecía Josué en la Escritura? A la voz de Moisés. ¿A qué voz obedecía Eliseo? A la voz de Elías. ¿A qué voz obedecían los 12 apóstoles? A la voz de Jesús. Si algo es importante entender es que la voz de tu pastor está allí para direccionarte, para decirte por dónde ir cuando no sabes por dónde ir y qué hacer cuando no sabes qué hacer. Y oigo al Señor que me dice: quiero que veas que aún el levantamiento de un profeta, que fue la semana pasada, tiene que ver con la voz de un pastor. No levanté ningún profeta sin levantar un pastor primero. Cuando yo le hablé a Samuel, él no sabía que yo le estaba hablando. Así que Dios lo que hace cuando Samuel no entiende que es la voz de Dios, se la simplifica y se la pone en un hombre. ¿Alguien me entendió? Dígame amén. Yo nunca he oído a Dios, lo más seguro es que sí, pero te la bajó de nivel para que la pudieras escuchar.
Ese es el Dios de nosotros, el Dios que dice Samuel, y el pobre Samuel se descontrola y dice: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Elí, ¿me llamaste? Y Dios en el cielo: no fue Elí, fui yo, pero todavía no me puedes oír. A la tercera vez, mejor no te voy a hablar solo a ti. Elí, decile que soy yo quien estoy hablando. Así que el pastor o tu pastor, la asignación es hablarte mientras te enseño a oírlo a él. Tu dependencia nunca será de un pastor, de la prédica o de la enseñanza, de la profundidad de él. Siempre vendrá una voz de un pastor para llevarte a la voz de alguien mayor a él. Y no puse un pastor porque hoy la gente escucha muchos pastores. Diga conmigo: escucho pastores. Y yo pensaba, decía, ¿cuántos pastores oímos? Y el Señor me dijo: no, corrígelo, escuchas predicadores y buenos. Y Dios los bendiga, no tengo nada contra ellos, pero no te cuidan tu alma. La voz del pastor que cuida tu alma y que dice la Biblia que va a entregar cuentas o vela por ti como quien va a dar cuenta, esa es la voz de tu pastor, no del predicador que predica bonito. No sé cuánta gente me está escuchando que no soy su pastor, pero permítame serlo. ¿Qué es eso? Que sé quién es usted, sé su nombre, sé dónde está, sé qué está haciendo, todo. Un pastor no es el que predica, un pastor es el que vela por tu alma. Aunque nunca te haya puesto las manos, ora por ti para que Dios te bendiga. No sé si me di a entender. Y entonces escuché al Señor y me dice: ve a la escritura, porque la gente de los miércoles va a tener hambre. ¿Cuántos tienen hambre de lo que Dios va a hacer? Muy bien. Primera, vamos a ver, Juan capítulo 10, empecemos. No tengo ningún problema con que escuche a alguien, pero trate por favor de escuchar la voz de su pastor. Juan capítulo 10 verso 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice la Biblia, su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las... Un pastor no es para enseñarte Biblia. Un pastor es para alimentarte con la Biblia, pero para cuidarte del peligro que te rodea en el mundo. Un predicador te puede enseñar Biblia, pero cuando venga el que te quiera robar las cosas, dice la Biblia que ese es alguien que está asalariado. Lo compara con alguien que gana por eso, pero no le importan las ovejas. Ese es el principio que quiero marcar. El lobo las arrebata y las deja, y el asalariado, dice su Biblia, huye. Pero Jesús dice: yo soy el buen pastor. ¿Por qué? ¿Qué lo hace un pastor bueno a uno asalariado? Escúchalo. Y conozco mis ovejas. La segunda, y las mías me conocen. Esto es en dos vías. No se trata de que el pastor lo conozca a usted, es que usted lo conozca a él también. ¿Cuántos tienen a Jesús como su pastor? Levánteme su mano. Encontré en la escritura que dice la Biblia en un salmo muy conocido: Jehová es mi, nada me faltará. Pero luego dice el verso 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Por favor siga. Y oirán. ¿Cómo van a traer a las ovejas que no están ahorita, que van a venir? A través de su... Por eso el Señor me dio este mensaje, me dijo: la voz que te activa, porque todo será a través de una voz. Todo será a través de una voz. Alguien oirá una radio, oirá una televisión, oirá un dispositivo, y una voz lo va a traer. Y a diferencia de todos los demás predicadores, esa voz lo va a hacer sentir algo. A diferencia de los demás. Estaba caminando estos días en la oficina. Es que estoy estrenando servidores también de producciones. Estaba caminando en mi oficina, me encuentro un hombre que está por allá atrás y me dice: solo deme un minuto, le quiero decir algo. Dije: sí, yo te he visto, has sido fiel. No voy a decir su nombre, pero aquí está. Y entonces me dice: solo quiero entregarle algo. Y me lo entrega y me dice: pero ¿sabe? Yo quiero que usted sepa que usted es la voz que activa mi espíritu, me dice. Y se le quiebra la voz en un segundo. Y yo entendí, dije: con razón, mis ovejas, dice la Biblia, me conocen. Pero ¿será que yo las conozco? Entonces yo me ocupé de decirle: te llamas así. He visto que traes a tal persona, he visto que esperas a tal persona, he visto que llevas a tal persona. Y se me quedó viendo y me dice: sí, porque el asunto de hacer que tu pastor sea la voz que te activa es que tiene que ser recíproco. Un
predicador de la televisión solo será en una vía. Y está bien porque estoy en la televisión, pero por una instrucción de Dios. En un canal secular, en canal antiguo, lo hacemos por obediencia. Pero ustedes no son ellos. Ustedes son nuestras ovejas en transmisión, y aquí es la gente que me conoce y yo la conozco. Yo sé dónde vive, yo sé cuántos hijos tiene, yo sé cuándo se casó, yo sé. Entonces el Señor me dijo: si sabes activar esa voz, sigue por favor leyendo el siguiente pasaje, porque capturó mucho mi atención. Versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por favor siga leyendo. Otra vez, la voz de un pastor es para seguirla, no para que te guste. Otra vez, la voz de un pastor es para seguirla, no para que te caiga bien, no para que te guste. Estuvo bien bonito, no, es para que la sigas. Te tiene que dar dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero pasar rápido porque las dos que vienen son las que más tiempo me van a llevar. Y no tengo mucho hoy, así que la siguiente es la voz de un ángel. Pastor, esto está complicado de enseñar, pero ya en el 2025 no está complicado de enseñar. Hemos tenido encuentros con la presencia de Dios de maneras tan divinas, y el Señor se ha manifestado a través de un mover angelical en este tiempo, que yo no sé si usted me va a entender lo que quiero decir, pero me he levantado en las mañanas y sé que un ángel estuvo anoche conmigo. Porque todo lo que sé en la mañana siguiente no lo sabía y nunca lo podría saber con cursos teológicos. Terminé la carrera de la universidad, me gradué, pero jamás hubiera podido aprender lo que el ángel esa noche me enseñó. Pero le pedimos al Señor que enviara ángeles para enseñarnos en lo administrativo, enseñarnos en lo organizacional, con el equipo de trabajo que tenemos, que cada vez está creciendo más. Y a la mañana siguiente vemos que alguien se levanta, agarra un pizarrón y empieza. Y el Señor me dice: calla, no interrumpas, no es ella, es el ángel que estuvo anoche con ella. Así que a la noche siguiente puse atención y me quedé sin roncar, porque a veces uno ronca, ¿verdad? Porque no sé. Y me quedé oyendo y estaba hablando en lenguas toda la noche. Hablando en lenguas. Yo tratando de entender, no entendí, pero a la mañana siguiente venían todas las estrategias divinas. Que yo pensaba, eso se aprende en la universidad, pero en unos 5, 6, 7 años en la maestría y en el doctorado. Pero lo está diciendo en una noche. El Señor me dijo: es que lo angelical está aquí para que oigas a Dios. Si hubiera querido que adoraran ángeles, se los enseño, y todo el mundo adora ángeles. No adoramos ángeles. Al igual que un individuo, un profeta, un pastor, un ángel son instrumentos de un Dios grande y fuerte y poderoso, que los utiliza para bajarle el nivel para que tú lo entendas. Si Dios te habla, a veces te puedes morir del susto. Y voy a empezar desde Moisés. ¿Cómo le habló Dios a Moisés? A los más grandes de la escritura, a través de una. Pero ¿qué fue lo primero que habló en la zarza? Fue un ángel. No fue Dios, fue un ángel el que enciende la zarza. Y Moisés se acerca y dice: qué raro que la zarza está ardiendo en fuego, pero no se consume. Y cuando se acercó, dice su Biblia, vamos a leerlo. Esto es bien interesante. Vamos pues. ¿Está listo para aprender? Éxodo 3:1. Acompáñame por favor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Verso 2, ¿lo tiene conmigo? ¿Me escucha bien? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una. Entonces diga conmigo: no era una zarza, no era fuego, era un ángel. Lo que toma es la forma de aquello que aquel hombre puede entender. Otra vez, esto es bueno. Estas son las que quiero enseñar los miércoles, porque está mi iglesia que pastoreo. Se va a manifestar de la manera en que lo entendas. ¿Por qué se le manifiesta a Pedro con una pesca milagrosa? Porque era pescador, era la manera de bajarse a la mínima expresión del hombre para poder subirlo a los pensamientos de él. Esto de la zarza era algo común en el desierto. No se asuste, todos los días más de una zarza agarraba fuego por el calor del día. Y a cada rato, no sé si usted sabe eso, pero esa zarza no le llamó la atención a Moisés porque se encendió.
muchas se han encendido. El ángel se manifiesta ¿cómo? Para que lo entienda. Y dice su Biblia que se apareció en forma de una llama de fuego. Se puso en medio de una zarza. Diga conmigo, no la estaba quemando. Era una figura. Por eso la zarza no se consumía. Le estoy dando revelaciones profundas. Cuando Dios toma un hombre y el fuego de Dios cae, el importante no es el hombre, pero la gente va detrás del hombre. Si él ora por mí me sano, él no era lo importante. La zarza no era lo importante, era el ángel que estaba sobre ella. Cuando Dios use a alguien, ese alguien no es el importante, solo es el burro. Y ahí me meto yo para hacerlo. Es la gloria que estaba encima de la voz. Entonces el Señor me dijo, pero la voz que activa el espíritu de Moisés, claro que es la voz de un ángel, me dijo. Lo llamó en la zarza, pero después lo condujo por todo el desierto. Todos los años, dice en mi Biblia, en el libro de Hechos capítulo 7, que un ángel lo condujo todos los años en el desierto, iba delante de él. Todos los años. Que la ley le fue dada frente a la presencia de Dios por disposición de él. Porque siempre lo acompañaron, porque lo activaban. Todo el tiempo estuvieron con él, todo el tiempo. Nunca suplantaron a Dios. Diga conmigo, un ángel es la antesala de la voz de Dios. Es el lenguaje que ya Dios sabe que podés entender. Y cuando ya tienes esa expectativa, yo le dije al Señor, ¿me podés explicar si alguien ya te oye a ti, Jesús, a ti Dios, tú usarías un ángel para hablarle? Me dijo, Sergio, claro que sí. Porque el reino funciona como Ezequiel lo describe, que son como círculos que giran en su propio eje y que pueden tomar cualquier forma. Cara de águila, cara de león, cara de becerro, cara de buey. Pero también cuando se mueven, dice la Biblia, que toman forma de relámpagos y de fuego. No sé si lo ha leído. Entonces entendí, el Señor me dice, a Saulo lo fui a traer en persona. A Saulo le dije, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Hechos 27, después de toda la trayectoria ministerial de uno de los apóstoles más grandes de la historia, dice, anoche estuvo conmigo, siga, el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Yo le dije al Señor, entonces no es el orden lo importante. Lo importante es que aprendas a oír lo que el mensaje de los ángeles trae. Vamos pues, Lucas capítulo 1. Te estoy preparando para cuando suceda. Levántenme la mano todos los que sirven al Señor en algún área. A ustedes va primero pues. Lucas 1:11. Y se le apareció, dice la Biblia, esto es a Zacarías, un anciano que no puede tener hijos ni su esposa, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Diga conmigo, se apareció. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. 13, este es el principio que quiero dar hoy. Pero el ángel el mensaje es la voz que activa tu espíritu. Y el Señor me dijo, también te voy a enseñar la voz que apaga tu espíritu. Le dije que el Señor me había enseñado. Le quise encender la llama a Zacarías. Mi voz lo activó y otra voz lo apagó, me dijo. ¿Cómo? Míralo, me dijo. Y el ángel le dice, Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Para ese entonces, el ángel la conoce y le dice, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mire todo lo que el ángel está diciendo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Verso 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Hola. Yo no sé qué me da si me hace una presentación así. Pero le dije al Señor, te le estás manifestando al ministerio sacerdotal por primera vez después del antiguo pacto. A los ministros, a la gente que vive en su presencia, que entra, tal vez por costumbre, pero entra. A ellos son los primeros que el ángel se manifestó. Después a una jovencita dispuesta, esa es la siguiente generación.
Pero la primera generación a la que Dios se va a manifestar en este tiempo con un mover angelical son los que servimos al Señor. El problema es que la voz de los que servimos al Señor a veces es tan grande que apaga la misma voz del ángel. Yo soy Gabriel, le dice. Imagínese esto. ¿Por qué se presenta así? Porque Zacarías lo conoce. Ahí no tenía que ser una llama de fuego, pues. ¿Me está entendiendo o no? Era un sacerdote del Dios Altísimo, un hombre con conocimiento bíblico, teológico, escritural. Sabía quién era Gabriel. Había leído el libro de Daniel seguramente. Yo soy Gabriel, le dice, estoy delante de Dios. Y se le cuadra. He sido enviado ¿a qué? A hablarte. La voz que activa tu espíritu, Zacarías, es la voz de un ángel. No cualquier ángel, es la voz de Gabriel. Y darte estas buenas nuevas. Pero ahora, por favor lea conmigo, ¿quedarás qué? Otra vez, quedarás, voltea a la persona y dígale, mudo. O sea, así le dijo, ¿va? Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Cuál es la voz que apagaba la profecía del ángel? ¿Cuál es la voz que apaga cuando Dios te dice, dice el Señor, te bendeciré, te levantaré, te sanaré? Y usted dice, pero si yo estoy adolorido. Dice el Señor, te bendeciré. Si Dios sabe lo endeudado que estoy. ¿Cuál es la voz que apaga lo que Dios dice? Vamos, responda. La incredulidad de uno mismo. Pero cuando Dios decide hacer algo, que es lo que a mí Dios me dijo hoy, si activas su espíritu, significa que Dios decidió hacer algo, lo creas o no. Porque al no creerlo, escuche, pudimos haber dicho, no lo creyó, Dios no lo hace. Pero cuando es un designio divino, aunque no lo crea. Por eso es que nació el hijo de la tsunamita. Porque Elías le dice, Eliseo le dice, de aquí a un año tendrás un hijo. No hagas burla de tu sierva. Ella no lo creyó, pero el designio divino venía más alto. Entonces diga conmigo, cuando un ángel dice algo, no es una profecía humana, es un designio del cielo. Ojo con lo que estoy enseñando. Una profecía humana puede tener interpretación, tiempo, lo cree, no lo cree. Me dijo, separa las profecías. Las profecías que un ángel trae, que activan tu espíritu, me dijo, tienen un designio del Padre. Lo creas o no lo creas. ¿Me di a entender? Dígame amén, por favor. Yo quiero que entienda esto. Permítame, porque esta cosa se encendió. Entonces, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Si lo pagas en un minuto, te doy premio. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. ¿Cuántos conocen estos pasajes? Entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, qué tremendo esto: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y decía, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué le podía hablar hacia ella? El Señor me dijo, quiero que veas cada visitación angelical en la Biblia. Les hablaba conforme a su lenguaje. ¿Qué lenguaje conocía el sacerdote? El lenguaje bíblico. Yo soy Gabriel. Pero María conocía el favor y la gracia de Dios. Así que se manifiesta con una salutación diciéndole, eres muy... Ahí reconoció que era Dios. ¿Cómo se manifiesta el ángel a cada uno? Por eso es que cuando un ángel habla conmigo, me habla con la escritura. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que yo entiendo. Pero cuando se quiere manifestar a un niño que no conoce la escritura, ese niño se está carcajeando, se está riendo, mira para todos lados y usted dice, ¿estará viendo ángeles? Claro, solo que en su propio
lenguaje. Lo angelical, alguien dígame amén si me está entendiendo. Nunca será tan profundo para que no lo entiendas. Por eso es que Él puede ser fuego consumidor, pero también puede ser una mano que te abraza. Puede tomar la forma que tú necesitas para que entiendas. Entonces me dijo, ve al libro de Daniel y ve cómo me le manifesté a Daniel. Daniel era un hombre de gobierno. Daniel era un hombre de autoridad, con gente bajo su cargo, que después de un ayuno, lo angelical se le manifiesta. Y en el capítulo 9 de Daniel, Daniel describe la evolución de un mover angelical. Y aparece Miguel, el arcángel, aparece Gabriel, aparece una voz. La voz de quién es esa. Y Daniel se le abre la visión y dice, ese tiene como rostro de fuego, como que fuera el sol, y está vestido de bronce. ¿Cómo se le está manifestando? Como una autoridad de gobierno. Lo que Daniel profetiza en las 70 semanas, te va a gustar esto, es gobiernos, 4 gobiernos, uno detrás del otro, y el cuarto. ¿Quién más podía entender eso? Ninguno de los sátrapas y los brujos que estaban ahí. El hombre que habla el lenguaje de gobierno. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso algunos aquí somos tan distintos, porque a ti te hablará de una manera y a ti de otra. Esa es la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo te va a hablar el Señor esta noche? No lo sé, pero mi oración es prepararte. A ver, siéntamelo ya, siéntamelo. A ver, la unción que quiero soltar es que tengas la capacidad de oír esta noche al Señor y se te manifieste a ti de la manera en que tú lo puedas entender. Pero diga conmigo, si lo entiendo, lo obedezco. Para que pases de la voz de un ángel a la voz de Dios, la condición o la llave es la obediencia. Vamos a empezar. Yo hubiera apuntado esto. Si tu pastor te dice algo, ¿cuál es la llave para que pase? La obediencia. Si un profeta te dice algo, ¿cuál es la llave? La obediencia. Siempre es la misma. El primer paso de Dios a hablarte es probarte tu obediencia. Me dijo, mira el libro de los Hechos, dice la Biblia, y un ángel habló a Felipe y le dio una instrucción tan sencilla. Felipe, júntate a ese carro. Y se quedó callado el ángel. Si fuera como nosotros, yo le diría, mira, ¿y sabes cuál va a ser mi futuro? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Dónde voy a estar? ¿Cuántos hijos voy a tener? Y si no tiene novia, ¿dónde está? Pero el ángel no quiere hablar de lo que tú quieres hablar. El ángel trae un designio que está basado en tu obediencia. Felipe, júntate al carro. Y al juntarse al carro, dice la Biblia, y el Espíritu le dijo. Y el ángel no le habló. Diga conmigo, le activó el Espíritu. ¿Cuál es la voz que activa tu espíritu? Si es la de tu pastor y esa voz te activa, yo te puedo dejar ahorita y la presencia de Dios te toma. Y yo me puedo quitar de en medio. Porque la única razón por la que Dios usa diferentes maneras de hablar es conectarte con Él. Porque si no, la gente va a seguir buscando a los profetas. No, a mí si ese profeta me da esa palabra, no podés. Ni a tu pastor, porque llegará el día en que estará tan ocupado que no te va a poder atender. Pero habrá otro pastor que lo haga. O habrá otro, siempre. Porque nuestra asignación es llevarte ¿a dónde? A la voz más importante que quiero que oigas. Diga conmigo, la voz de Dios. Vamos a pasar al mejor de todos los capítulos que yo le puedo enseñar, y con esta me puedo ir. Toda voz de ángel venía atrás la voz del Señor. Y el Señor me dijo, ¿sabes? Porque a algunos no me les aparecí. Porque si aplico el principio bíblico de aparecérmele y hablarle en ese momento, lo mato antes de usarlo. ¿Y cómo? Si yo me le aparezco a Moisés, Moisés se muere. Si yo me le aparezco a Isaías, Isaías se muere. ¿Y cómo? Mira Isaías 6. Y vi yo una visión. Y vi el trono del Señor. El año en el que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Pero también vi serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Pero tenían un lenguaje y decían, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, la tierra llena de su gloria está. Isaías está viendo.
no está la voz de Dios, son ángeles. Y luego un ángel con un carbón encendido volvió hacia mí y lo puso en mi boca. El mover angelical siempre será la antesala para que tú puedas hablar con Dios. O sea, corregirá aquello que no te permite hablar con Él. Por eso es que habemos pastores, profetas y todos los demás, porque la intención es quitarte lo que no te sirve, ponerte lo que te sirve para que tú puedas hablar con Dios. Nunca seas dependiente de ningún ministerio, sé dependiente del único y sabio Dios que está en el cielo. ¿Me doy a entender? Dígame amén. Entonces, ¿cuál es la voz de Dios? Y en Isaías 6, verso 8, si me puede acompañar, esto sí lo quiero leer. Qué rápido se me va el tiempo, de verdad. Isaías capítulo 6, y voló hacia mí, verso 6, con un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando sobre mi boca, dijo. ¿Cuál fue la voz que activó Isaías? Un ángel. He aquí esto tocó tus labios. Es quitada tu culpa. Por favor siga. Esto es de las buenas. Y limpio. Si Dios le habla antes del ángel, lo mata. Por principio bíblico, lo santo no se lleva con lo inmundo, lo mata. Porque está detrás de la cruz, ¿verdad? No después de la cruz. Limpia tu culpa y limpio tu pecado. Siguiente verso, ponémelo. Y leámoslo juntos. Siguiente verso. Después. O sea que Dios quería hablarle desde hace rato, pero la santidad no estaba. Vamos. Diga conmigo, diga a la persona: Dios te ha querido hablar hace rato, pero no estás listo para oírlo. La santidad es la clave para retener lo que Dios te quiere soltar. Qué grueso esto, señores. Yo estaba más de orar y le decía: papito lindo, si nos deslumbramos con la voz de un ángel. Me dijo: no, Sergio, solo es para hablarte en tu lenguaje y limpiarte. Ahora vas a entender por qué le dije a Moisés: quita. Porque lo que tienes que entender es que el ángel te puede hablar en cualquier lado, la voz de Dios solo en el lugar santo. El lugar santo, yo hubiera aplaudido, fíjate. El lugar santo no es un lugar físico. En el antiguo pacto sí era un lugar físico. En el nuevo pacto ya no es un lugar físico. Es donde Él se pone. Hoy, ¿dónde estás tú? El punto es que tú y yo todavía no reconocemos cuál es el lugar santo. Por eso es que tienen que haber profetas, pastores, evangelistas, maestros, ángeles. ¿Por qué? Porque así funciona el reino. Pero Él quiere hablarte a ti personalmente. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Este era un llamamiento eterno del siguiente profeta de Israel, del más grande profeta en la historia de ese tiempo, porque de él vendría la profecía del Mesías. El único que profetizó: nos nacerá un niño y nacerá de una virgen, y su nombre será Emmanuel, que traducido es ¡qué profeta! ¡Qué profeta tan grande! Pero hace unos días era inmundo de labios. Así que lo angelical lo que hace es tocarlo. ¿Cuántos anhelamos un mover de Dios angelical? Yo lo anhelo. Que te limpie, que te purifique, que te santifique y que te pare delante de Dios. Todos los ángeles lo hicieron. Hablaban o se acercaban o se manifestaban para ponerte frente a Dios. Y después oí la voz. Este es mi mensaje. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Te hago una pregunta: ¿estás limpio? ¿Fue quitada tu culpa y quitado tu pecado? Vamos, si eres hijo de Dios, por lo menos di amén. Porque nadie está limpio por obras, está limpio por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tienes que entender: el lugar en el que estás es santo. Si entiendes eso, lo siguiente que vas a decir es: habla. Que fue lo que Elí le dijo a Samuel, que fue lo que Moisés le dijo a Josué, que fue lo que Elías le dijo a Eliseo, lo que Jesús le dijo a sus 12. Habla, habla, que tu siervo. No le atino cómo funciona, pero aquí estoy. Y el Señor me dijo: la voz que te activa a la dimensión de tu llamamiento, tu destino eterno, es la voz de Dios, me dijo. Alguien que solo ha oído las primeras 4 no se activa totalmente hasta que oye la mía. Así que la voz de Dios siempre será la confirmación de la voz de un profeta, de la voz de un pastor. Lo que te dice tu pastor no es una verdad absoluta. Ahora, bien, lo que te dice
La bendita palabra de Dios es una verdad absoluta. Y detrás de esa voz tendrá que venir la voz de Dios a decirte: fui yo quien te lo enseñé. Para que nunca dependas de hombres, tienes que depender de la voz de Dios. Entonces empecé a estudiar en 5 minutos. Se lo voy a decir. La voz de Dios es tan gloriosa, pero tan gloriosa. Miren lo potente de su voz, por favor. Job capítulo 37, verso 2. Mire cómo empieza a describir esa voz. Unos 3 o 4 versículos para que usted y yo aprendamos juntos. Iglesia Digital, conéctese conmigo, porque mañana en la mañana nuestras palabras serán anoche. Estuvo conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. No era del ángel ni servía al ángel. Estuvo conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Los ángeles son consiervos nuestros. Así que ya te voy a posicionar delante de Dios. Mire lo que Job describe. ¿Lo puede leer conmigo? Por lo cual oí atentamente, dice, el estrépito de su voz y el sonido. Diga conmigo: sonido que sale de su boca. Hay gente que solo oirá un sonido y hay gente que oirá una voz en vez del sonido. Otra vez, Dios quiere hablarle a un pueblo. El pueblo de Dios necesita dirección. Y de repente empieza a tronar el cielo. Rayos, relámpagos. Y todo el mundo dice: es un gran ruido el que se oye. Y a Moisés le dice: subí. Y cuando sube, ese ruido no es ruido, ese sonido no es sonido, es una voz que depende de tu posición y tu condición, será la manera en la que la escuches. Por eso es que en una misma, yo no sé si usted vino, en una misma iglesia uno oye un ruido y el otro oye a Dios. Uno oye un gritón que estaba cantando y otro dice: estaba la gloria del Señor ahí. Depende de tu posición y tu condición. ¿Dónde estaba Moisés? Hasta arriba, viéndolo cara a cara. ¿Y el pueblo dónde estaba? Hasta abajo, oyendo truenos, relámpagos, rayos. Y Dios desde el cielo diciendo que no se asomen ni a la orilla, porque si tocan la orilla se mueren. Dios necesitaba un traductor porque el hombre no estaba listo para oír. Pero voy a ir a la gracia. Este es mi mensaje hoy. Usted ya no necesita un traductor. Usted viene a oír un pastor para aprender, no para que lo lleve a Dios. Porque ahora usted y yo estamos detrás de este verso: entrad por sus puertas con acción de gracias, porque ahora nosotros entramos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Quién te abrió el trono de la gracia? Su sangre, no un predicador. Tú y yo estamos detrás de la bendita gracia de Dios. Me dijo: Sergio, ya no estás abajo del monte, cámbialos de posición. Y me encanta que estemos en el 9º nivel. Suba conmigo. Suba. ¿Qué ruido oí? No oiga ruido, oiga la voz de Dios. Y el Señor me dijo: ¿has visto la resurrección de Lázaro? Y le dije: sí. ¿Sabes por qué lo llamé por su nombre? Me dijo: ese hombre conocía mi voz, Sergio. Pero si yo lo levanto sin decir su nombre, se levantan todos los muertos que estaban ahí, me dijo. Porque hay un principio: llegará el día. Todos los que están durmiendo están en espera de un día. Y si Él no hace diferencia del nombre, se levantan todos. ¡Qué tremendo! Por eso el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice: un día, con voz ¿de qué? Eso es, pastor, con voz de arcángel y trompeta. O sea, unos oirán un sonido, otros oirán la voz, pero entonces alguien diga gloria a Dios, y los muertos en Cristo. Esa fue la razón por la que dijo: Lázaro, si solo lo levanta, se levantan todos. ¿Cuál es la voz que te activa? ¿Cuál era la voz que activaba a Lázaro? La de Jesús. La voz de Jesús activaba a Marta y le activaba la unción.
para servir. Jesús entraba a la casa y la Marta se prendía. ¿Quiere comer? ¿Qué quiere comer? Aquí va a comer. Y tráete tus 12. La unción de Marta no es mala, señores. Es la unción que se activa con la voz de Jesús. Gracias, la voz que activa el servicio. Ellas son solo un ejemplo del reino. Hay unos que tenemos que servir y otros que tenemos que estar en la presencia de Dios escuchando. Mientras usted está aquí, hay gente en el parqueo que no está escuchando, que no está viviendo esta gloria tan hermosa, pero su espíritu está activo, porque la voz lo activó para servir. Por eso nunca desprecia a las Martas. Son tan útiles para darnos de comer, son tan útiles en el servicio. Pero ahí estaba María también. Y mientras Jesús enseñaba, María decía: que la otra sirva, yo aquí me quedo escuchando. Pero ¿y Lázaro dónde estaba? Si en la casa estaban los tres. Lázaro era aquel que lo activaba la voz de Jesús, pero para un propósito eterno. Una representa el servicio, la otra representa la adoración y el otro representa la resurrección. Vamos, dígame amén si me entendió. ¡Qué bárbaro! Cuando yo oigo al Señor me dice: yo sé que esto no es mío. Sergio, ¿por qué crees que lo resucité? Nunca se trata de quién, se trata de cuándo. Que había en él estaba diciendo cómo sería el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo. Ahí está, los muertos en Cristo. Si lo pudo ir a sanar, si dice la Biblia que se tardó 4 días. Y estuvo bien que yo no estuviera ahí, dice, porque él no representa la sanidad, él representa la resurrección. Alguien dígame amén. Cuando Dios se tarda en un milagro, el milagro que te viene es más grande. Ay, pastor, es que yo quisiera que ya pasara lo que yo le estoy pidiendo. No te preocupes, es más grande. Tu testimonio no será tan sencillo como lo que estás pidiendo, será tan grande como lo que no te ha llegado. Alguien dígame amén. Iglesia, cuando a mí se me prende el espíritu, yo entiendo que la voz de Dios es tan grande, pero tan hermosa. Mire cómo la describe Job. Pero ahora vea esto. Yo un día le pregunté al Señor: ¿por qué aquel que tenía miedo, hablando de Pedro, de repente se le quita el miedo y se vuelve tan valiente? Aquel que se asustó cuando lo amenazaron, en el libro de los Hechos describe y dice: que me den, que me latiguen, sería digno padecer por él. ¿Qué le pasó? Y oí una voz que me dijo: lee lo que le pasó en la transfiguración. No fue en Hechos 2, me dijo. Él reconoció la voz en la transfiguración. Las voces que activan el espíritu. Pedro era judío, ¿sí o no? Hueso colorado, ¿sí o no? Sí. Por eso es que tenía que subir a la transfiguración, porque las dos voces que se oyeron, ¿cómo las iban a reconocer? Ay, 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 ay. ¿Quién es el que escribe y dice: ahí estaba Jesús y habían dos voces más? ¿Cuáles eran? La voz de Moisés y la voz de Elías. ¿Quién las reconoció? Esas voces activaban a Pedro, a Jacobo y a Juan. A los otros 9 no, pero a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué oyeron? Oyeron que iba a haber una segunda venida, que hablaban de su venida, dice la Escritura. Por eso ellos no le tenían miedo a la muerte. Alguien dígame amén. La voz que oyes te libra de los temores humanos. Y la voz, tengo demasiado en mi espíritu, la voz que oyes te quita el temor de lo que los hombres puedan hacer. Si a ti Dios te ha dicho: esto es lo que haré, yo ya te vi a esta edad, te vas a tener este futuro, a ti no te preocupa lo que pueda pasar, porque las voces que oyes en el reino te apartan de todos los temores que puedas tener. Al bajar de la transfiguración, ellos no eran los mismos. Pero no solo oyeron la de Moisés, no solo oyeron la de Elías, no solo oyeron la de Jesús. ¿Cuál más? Uy, pues va. El Padre no habló con nadie. Tomó a Jesús y lo puso en la tierra. Dijo: si le creen a Él, me creen a mí. Si lo conocen a Él, me conocen a mí. Pero 3 hombres sí oyeron una voz. Oh, así lo voy a dejar ir a su casa. Así dice la Biblia. Segunda de Pedro 1. Me quedan
unos cuantos minutos. Si usted quiere aprender, diga gloria a Dios. Vamos, pues déjeme entonces. Pues cuando él recibió de Dios, 2 de Pedro 1:17, por favor. Poneme ese verso, pues. Todos a su Biblia. Hay más conectados que cuando solo estábamos en digital. Qué interesante. O sea que ustedes no se conectan. Pero los amo y los perdono y los bendigo. Yo no sé de dónde está saliendo tanta gente, cientos de gentes, a los cuales bendigo en ese dispositivo donde están. Déjenme hacer una oración por ustedes que están en la digital. Que esta noche sean visitados por la bendita presencia de Dios. Que su gloria a través de esta voz sencilla y humilde viaje por todas las naciones, departamentos, ciudades y aldeas, y viaje esta voz diciéndote esta noche: el Señor te visitará y hablará contigo. Mañana te levantarás y dirás: anoche estuvo conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. Oigo esto muy fuerte, no me vaya a juzgar porque queda en transmisión. Oigo al Señor decirme: hay alguien que mañana pensaba irse de su casa y dejar su casa, dejar su familia y abandonarla. Mírame. Cuando tomo el manto profético es porque hay alguien que corre peligro de destruir su matrimonio. Y el Señor me dijo: el ángel que visitó a José lo visitó la noche que él tenía determinado dejar a su esposa y dejar que el niño creciera sin padre. Me dice el Señor: hay alguien que te está oyendo, que está determinando irse de su casa. Y dile que no se vaya, que esta noche lo voy a visitar, porque lo que tiene que cuidar del Espíritu Santo es. Alguien dígame amén, por favor. Denle un aplauso a Jesús. Esto se está poniendo intenso. Cuando los mantos se mueven, la gloria es de Dios. Verso 17 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada. Oiga al apóstol Pedro, qué bárbaro para escribir, un hombre sin letras y del vulgo. Le fue enviada desde la magnífica gloria. Está describiendo la transfiguración. Una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me dice el Señor: esa voz, ¿de quién era? Del Padre. Pero no le estaba hablando a Jesús. Leámoslo juntos otra vez, poneme el verso. Y oímos desde la magnífica gloria. Jesús estaba transfigurado, ¿sí o no? Aquellos tres están ahí. Y oímos desde la magnífica gloria una voz que decía: este es. Cuando le quiso hablar en el Jordán, cuando sale del agua, la voz le dice al Hijo: tú eres. ¿A quién le está hablando? Sígame, por favor. ¿A quién le está hablando en la transfiguración? ¿Para quién es la enseñanza de la transfiguración, profetas? Para ellos. No es a Jesús. Este es. ¿A quién le está diciendo? A ellos tres. Este muchacho es un bombazo. Este es mi Hijo amado. En él yo tengo complacencia. Por eso esos tres jamás lo dejarían, señores. Uno murió crucificado de cabeza, el otro cocinado en aceite y el otro lo atravesaron con una espada. Porque el que está determinado a seguir a aquel, y oyó desde la magnífica gloria una voz. Escucha el sello de la profecía, por favor. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Diga conmigo: si subo al monte santo, oiré su voz. ¿A qué viene a la iglesia? Hagamos una oración. Señor, yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz. Qué bonita la voz de los que cantan, pero yo quiero oír tu voz. Qué bonita la voz de mi pastor, chillona como bocina descompuesta, pero yo no quiero oír la voz de él. Yo quiero oír la voz de Dios, Señor. Yo quiero oír tu voz. Y desde esa magnífica gloria, dice el apóstol Pedro, bajó una voz enviada del cielo en el monte santo. Pero tenemos también, esta es la base de la profecía, la palabra profética. Vamos, más a la cual hacéis bien en estar atentos. Vamos, tome su Biblia y diga: esta es la voz de Dios. Voy a cerrar mi mensaje y míreme bien a los ojos, transmisión también. Nadie después de la cruz puede decir que no oye a Dios.
el apóstol Pedro está diciendo, un día nosotros oímos esa voz, pero ustedes tienen esa misma voz y es más segura porque está escrita. Nosotros cuando bajamos nadie nos iba a creer, es más, nos prohibieron decirlo. Tenemos también la palabra profética más, qué tremendo, a las cuales hacéis bien en estar. Agarre su Biblia y diga conmigo, debo estar atento, porque esto no es un libro de historia, esto es la voz. Y si usted lee este libro hermoso y santo, sabiendo que es la voz de Dios, usted leerá de una manera tan distinta. Si esto es la voz de Dios, ¿cómo la vamos a leer? ¿Como un consejo? ¿Como un mandamiento? Vamos, sígame por favor. Si esto es la voz de Dios, ¿la vamos a oír para animarnos o para que nos exhorte? A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La intención de la escritura, toda la escritura, es llevarla a la expresión que el ser humano pueda oír la voz de Dios. La Biblia es el regalo más grande que el hombre puede tener, al alcance de cualquiera. El bestseller más vendido del mundo, y usted lo tiene ahí guardado en su casa. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es? Aquello que todo el mundo está tratando de buscar, pensando que alguien más tiene la voz de Dios. ¿Cuántas filas se hacen para que alguien te diga lo que Dios les quiere decir, cuando la voz la tienen en su casa en un librote? Ay, dígame amén pues. Quiero informarle a una iglesia que pastoreo, vaya hoy en la noche y oiga la voz de Dios. ¿Cómo oigo la voz de Dios si es un libro escrito? A mí me gusta mucho lo que le voy a decir. ¿Alguien usa WhatsApp? Levánteme su mano. Ay, mentiroso el que no la levantó. Si alguien usa WhatsApp, levánteme su mano. ¿Qué pasa cuando el pastor Kevin me manda un mensaje? ¿Qué pasa? Yo puedo leer el mensaje y dice: pastor, la semana pasada por poco y llego. Pucha, hasta la luz me están apagando ya. Enciéndame las luces atrás. Gracias. No es que se recuestan en la luz y la apagan, no va a creer que es intencional. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, WhatsApp. Entonces puedo leer que Kevin dice: la semana pasada casi llego, pero al final me salió algo y no fui. Yo lo puedo leer así, pero yo lo conozco. Y entonces lo leo con el estilo de su voz y de su forma de ser, con el respeto que ese hombre nos tiene, siendo un ministro desde hace muchos años. Entonces me lo imagino y digo: pastor, estuve a punto de llegar. ¿Alguien me está entendiendo o no? ¿Cómo lees tu Biblia? ¿Como que la escribió o la escribió él? Señores, yo no soy místico, pero cuando yo leo la Biblia, yo le pongo la voz de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de un Padre amoroso que te dice: tú eres mi hijo, en quien tengo complacencia. Cuando yo leo la escritura, yo entiendo que es la voz. ¿Alguien me entendió? Entonces le digo a mi esposa: ¿le vas a escribir a tal? El domingo pasado llegó por primera vez. No conoce tu ADN, no conoce tu espíritu. Si tú le escribís, va a creer que lo estás regañando, porque sos una gritona ahí. Tenés ojos como de... Si no me conoce a mí y yo le pongo un mensaje, va a creer que le estoy dando una gran regañada. No escribas, le digo. Mándale una ¿qué? Una nota de voz. Por eso le pregunté si hablaba WhatsApp, porque en este lenguaje no cualquiera lo entiende. ¿Qué tiene la nota de voz diferente al texto? Sígame, ves. Lleva, ahí va, espíritu. Voy a poner la guinda al pastel y nos vamos. ¿Lleva qué? O sea que cuando tú lees algo,
Para que ese algo tenga espíritu necesita una voz. Qué privilegio. Agarra esta porque es de las mejores que puedo soltar y que glorifique a Dios. Siempre has tenido la voz que activa tu espíritu tan cerca. Tan cerca, no es tu esposa, más cerca. Por eso es que apagó la del ángel. Es más potente porque estás con ella desde que naciste. Cuando tú agarras tu Biblia, esto me lo dijo el Señor, y la lees, la voz que activa tu espíritu es la tuya. Por eso cuando lees el texto en voz alta, no en tus pensamientos, Él es el que corona tu vida de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca, de modo que yo me rejuvenezca como el águila. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona mis iniquidades, el que saca del hoyo mi vida, el que... ¡Ah! Esa voz es la que activa tu espíritu. No habrá predicador que la active si tú no entendés que es la tuya. Me tardé dos servicios de miércoles para enseñarle esto. Llegué hoy en la noche para llegar aquí. Voy a pagar para ir a un congreso. No pague. Use la voz que desde niño lo ha acompañado. ¿Alguien ha visto alguna vez o escuchado su voz tocada por el Señor? Lo vuelve a tocar. Usted la oye y dice, estaba tocado, y usted empieza a llorar. Porque la voz que activa su espíritu está dentro de usted. Por eso dice mi Biblia, nosotros lo oímos allá, pero ustedes tienen la más segura. Cuando la lean en voz alta. Hacemos un ejercicio. Pónganse de pie. Agarre su Biblia, no su teléfono. Agarre su Biblia. Agarre su Biblia. Diga conmigo, esta voz activa mi espíritu. Y le dije al Espíritu Santo, ¿me enseñás? Aquí lo parte. Me dije, ¿me enseñás? Y me dijo, sí. Si la voz de este libro leída en tus cuerdas vocales te activa, va por encima de lo que tu alma siente, me dijo, y de lo que tu cuerpo siente. Vas a ver, léelo, me dijo. Y encontré un verso que dice, alma mía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? ¿Qué voz le está hablando a su alma? Ojo pues, yo sé lo que siento, pero la voz de Dios a través de mi voz dice, alma mía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Yo sé lo que sentís. Y va la voz, confía, confía en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío, mi Dios, en quien confiaré, mi libertador, el que me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá. Todo temor se debería de ir cuando la voz de Dios se manifiesta. Diga conmigo, de la par suya, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa voz medio te convence, ahora hágala usted. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Por un camino vendrán contra mí. Vamos, abra su boca profética. Y por 7 caminos huirán de delante de mí, porque yo soy el portador de Cristo adentro de mí. Y Cristo tiene 7 espíritus. Esos 7 espíritus, cuando el enemigo viene, salen en defensa de los que le amamos. Usted y yo deberíamos de estar en otra situación. Tiene una tarea esta noche. Busque la voz de Dios para usted. Le garantizo que esta noche será visitado por Dios. Cuando abra ese libro y diga, el Señor me dijo, lea Apocalipsis. Le dije, ay, mejor no. Ese es un poquito profundo. Me sigues viendo, me dijo, con la voz que oíste de un predicador. A mí me activó un predicador. Yo venía del mundo y ese predicador dijo que Jesús en la cruz
había muerto por mí. Nunca lo había visto, pero adentro de mí saltó algo. Y en menos de un minuto iba para adelante a recibir a Cristo en mi corazón. La voz de ese hombre no era de ese hombre, era de Dios. Pero el Señor me dijo: han pasado 25 años y me sigues viendo como que estoy en una cruz. Lee Apocalipsis, me dijo. Lee Apocalipsis con la voz. Ya no vi a un Cristo en una cruz, vi a un Cristo resucitado, con rostro de fuego, con rostro de sol, con ojos de fuego, con una armadura que dice fiel y verdadero. En sus muslos dice Rey de Reyes y Señor de Señores, cabalgando sobre un caballo. Me dijo: Sergio, te quedaste con el que entró a Jerusalén en un pollino, porque no has leído que vengo en un caballo. Ay, yo no sé si usted me está entendiendo. A más leo la Biblia, más me doy cuenta que su voz me quiere revelar al Cristo en la etapa en la que está actualmente. Diga conmigo: Él resucitó, está a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Alguien levante sus manos. Podemos terminar adorando al Señor esta noche hermosa. Vamos juntos, pues vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Espíritu, Esa es, yo no se las pedí. Vamos, audio. Con tu gloria, Necesito a Marjorie. todo este lugar. Eso. Vamos, toda la iglesia, toda la iglesia. Derrama tu presencia, hazlo una vez más. Hazlo una vez más, una vez más, una vez más. Como en Pentecostés. Ven y hazlo otra vez. ¡Otra vez! Otra vez. Espíritu, inunda con tu gloria todo este lugar. Derrama tu presencia, hazlo una vez más, como en el Pentecostés. Ven y hazlo otra vez, otra vez. Espíritu, inunda con tu gloria todo este lugar. Derrama tu presencia, hazlo una vez más, como en el Pentecostés. Ven y hazlo otra vez, otra vez. ¿Me permite soltarle algo más? Esta es de las que me hacen pensar tanto en la misericordia de Dios, que no sé quién necesita oír esto hoy. Pastor, yo no soy ministro, yo no soy profeta, yo no conozco las profundidades, ya a puras penas estoy. El Señor me dijo: háblale. Porque al sacerdote le hablé a través de Gabriel, a la jovencita a través de la gracia. Pero me llevó una historia tan hermosa, pastora. Me dijo: un día me pusieron a un hombre que era sordo y que era mudo. ¿Cómo lo sano si no me oye? ¿Cuál es el lenguaje de él? Míralo, me dijo. Para mí estas son las que me sacan el espíritu. Le metí los dedos en los oídos, porque no me oye. El lenguaje que conoce, ¿cuál es? Léalo. Y lo encontré y le metió los dedos en los oídos, en las orejas, dice la Biblia. Levantando los ojos al cielo con los oídos tapados, gimió. No hay otro milagro en el que Jesús haya gemido. Gimió. ¿Por qué? Porque era el lenguaje de él. No me oís. De espíritu a espíritu te voy a... ¡Vamos! Espíritu. Vamos, dígale: Señor, háblame como te entiendo. Inunda con tu gloria todo este lugar. Derrama tu presencia, hazlo
poder y